Seguimos avanzando con esta historia en Few Boys. A medida que pasan los capítulos, los acontecimientos comienzan a cambiar. Disfruta del contenido. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter capítulo 191 al 200 capítulo 191 Búho Dorado Epías Doge y Estia Jones, dos miembros de la Orden del Fénix, informaron a los Art de la situación específica y luego abandonaron el 86 de East Lake Road. Eric y Judy también regresaron a la casa y discutieron lo que había sucedido, completamente inconscientes de que su hijo estaba a solo un pie de distancia, fuera del muro del patio. Jon se tumbó bajo un sicómoro al lado del camino, reflexionó, sacó una pluma y comenzó a escribir una carta. El fénix corría con curiosidad. Ella voló hasta las copas de los árboles, recogió un trozo de pelusa de sicómoro con su pico afilado y se lo tragó. Parecía que pensó que sabía bien, así que voló a otra rama y comenzó a comerlo. No fue hasta que Jon la saludó que ella voló de regreso a su lado. Ten cuidado de no quemarlo. Jon ató cuidadosamente la carta a una de sus patas. Phoenix asintió con impaciencia. Tan pronto como Jon la soltó, ella se elevó en el aire en un destello de luz dorada, cruzó el espacio y desapareció. Después de despedir a Fawkes, Jon se quedó completamente solo. Bebió un frasco de poción multijugos y, al azar, se transformó en un hombre barbudo con cabello negro y rizado. Luego, encontró un hotel en East Lake Road y se quedó allí. Jon todavía tenía casi 1000 galeones y cientos de miles de libras encima, que le quedaban de su informe sobre Sirius de hace un año. A corto plazo no habría mayores problemas para vivir. Encontró una habitación con una ventana que daba a la calle, de modo que podía ver su propio patio directamente a través de la ventana. Abriendo su mochila e ignorando las botellas y frascos que había dentro, Jon comenzó a hojear el libro Secretos de Magia Negra Avanzada. Sin la presión del torneo de los tres magos y la crisis de Voldemort y los mortífagos, finalmente tengo tiempo para leer un buen libro. Es una lástima que mi varita no esté conmigo. Dumbledore lo tomó prestado anoche. Dumbledore dijo que llevaría su varita al Ministerio de Magia y cancelaría la identidad de mago de Jon Art. En términos generales, después de la muerte de cualquier mago, su varita debe ser llevada al Ministerio de Magia para su destrucción. Por supuesto, Dumbledore también prometió que la varita sería devuelta a las manos de Jon dentro de un día. Al mismo tiempo, también mencionó que después de que se revocara la identidad de mago de un mago menor de edad, todos los rastros de él se borrarían en consecuencia. Esto significa que cuando usa magia fuera de la escuela, no tiene que preocuparse por el problema del rastro. Teniendo en cuenta que no cumpliría 14 años hasta dentro de más de medio mes, Jon pensó que sería un buen trato si podía usar la varita fuera de la escuela 3 años antes. Hogwarts en la noche del 25 de junio. Cuando Astoria Greengrass entró al auditorio, descubrió que las decoraciones habituales de las paredes habían desaparecido. Los alrededores estaban cubiertos con cortinas negras que daban un aspecto muy solemne. Habían 2 personas faltantes en el asiento de la facultad, uno era Igor Karkaroff, el director de Durmstrang, y el otro era Ojo Loco Moody, el profesor de defensa contra las artes oscuras. Karkaroff probablemente escapó, después de todo, había traicionado a tantos mortífagos. En cuanto a Moody, ¿podría estar preparándose para luchar contra los mortífagos? Astoria pensó en silencio. Daphne por su parte siguió poniendo comida en su plato, y Astoria no se negó. Es solo que esa deliciosa y suntuosa cena del pasado ahora tiene un sabor un poco insípido. De repente, Dumbledore se levantó, haciendo que el salón, ya de por sí tranquilo, estuviera aún más silencioso. Astoria intentó no llorar más y escuchó el discurso de Dumbledore con la cabeza gacha. Pero cuando Dumbledore empezó a hablar de Jon, les dijo a todos que Jon Art fue asesinado por Voldemort. Ella ya no podía soportarlo más. Justo antes de que le salieran las lágrimas, de repente le pareció oír una canción maravillosa, que le inspiró coraje, aunque la canción fue fugaz. Pero le hizo sentir que podía afrontarlo todo. Dumbledore continuó elogiando a Harry Potter por su valentía al enfrentarse a Lord Voldemort. Luego llamó a todos a unirse para luchar contra la amenaza inminente. Para ser honesto, sus palabras no causaron mucha reacción en la mesa de Slytherin. Casi la mitad de los estudiantes de Slytherin tienen parientes directos que han sido mortífagos, y la mayoría de la otra mitad tienen más o menos conexiones con los mortífagos. Se puede decir que la gran mayoría de las familias de sangre pura están de acuerdo o no se oponen a las ideas de Voldemort.
Por ejemplo, Avery y Selwyn frente a mí estaban sonriendo y susurrando. Astoria sintió una repentina oleada de ira ardiente en su corazón, sus manos temblaban ligeramente. Ella fue la primera en odiar y desagradar a algunas personas desde el fondo de su corazón. El banquete ha terminado. Astoria no quería quedarse allí por más tiempo, así que se apresuró a ir al sótano y empujó una puerta de piedra escondida en una pared de piedra húmeda. Ella fue la primera en regresar al dormitorio. Selwyn y Madeleine aún no habían regresado. La luz verde estaba encadenada al techo. Astoria estaba acostada en la cama, mirando al techo con una mirada apagada. De repente, sintió un bulto en el bolsillo. Astoria extendió la mano. Ella no recordaba haber puesto nada en su bolsillo. En su bolsillo apareció un extraño pajarito. Parecía medir solo 5 pulgadas de largo, como un pequeño búho. Era principalmente gris y negro, con muchas plumas doradas. ¿Qué clase de criatura es esta? Astoria estaba un poco curiosa. Nunca había visto una criatura tan extraña. El pajarito dormía profundamente, como si acabara de hacer algo agotador y hubiera agotado toda su energía. Cu. La voz enojada de Hoglin provenía de la jaula lateral. El búho blanco como la nieve parecía estar acusando a su dueño de enamorarse de otra persona. Los párpados de la lechuza dorada parpadearon, bostezó y se levantó. Al mismo tiempo, miró a Hoegrin con cierto disgusto. Hoegrin cerró rápidamente la boca y se encogió en una esquina de la jaula, sin atreverse a respirar. «Hola». Astoria preguntó suavemente. «¿Cómo entraste en mi bolsillo?» El pequeño búho dorado levantó una de sus garras y Astoria vio una carta atada allí. Ella rápidamente bajó la carta. Después de dejar la carta, el búho dorado comenzó a volar alrededor de la casa. Primero voló hasta el plato de comida de Hoegrin, lo olió y luego se fue volando con cierto desdén. Astoria abrió la carta. Cuando vio la primera página, se quedó atónita. Ella puso la carta en sus brazos en pánico, y luego comenzó a buscar la lechuza dorada. Desafortunadamente, en algún momento el búho se fue volando. Capítulo 192. Las hazañas del Señor Oscuro, parte 2. El señor Lucius Malfoy afirmó recientemente que tenía mala salud. Incluso rechazó una invitación del ministro de magia, señor Cornelius Fudge, para asistir a un partido entre Tutsil Tornado y Puddlemere United. Por lo tanto, la mansión Malfoy ha estado cerrada a los visitantes durante varios días. Aunque esta mansión parece tranquila desde el exterior, en los últimos días ha acogido en secreto a varios grupos de huéspedes no invitados. Y ahora apareció otro mago encapuchado. Entró a la puerta de hierro mientras prestaba mucha atención a su entorno. De repente, la expresión del mago cambió. Avada Kedavra. Hubo un destello de luz verde, y luego algo cayó desde lo alto del seto. ¿Un pavo real? Levantó su varita y curvó los labios. Lucius es realmente tranquilo y elegante. Pensé que era un auror. Dejando a un lado su varita, continuó caminando hacia la magnífica casa que tenía delante. Invitados no invitados irrumpieron en el sótano de la mansión Malfoy. Sus pasos eran ligeros y cautelosos. Sin capucha, era alto y parecía un poco rudo, con la cara llena de carne. Jaxley. Cuando entró, una voz clara y fuerte vino del sótano. Te dije que, si no hay información importante, no vengas a buscarme durante este periodo de tiempo. La persona que hablaba estaba sentada justo delante de la chimenea. Su rostro se podía ver vagamente en la oscuridad. Un rostro sin pelo, con forma de serpiente, con nariz y ojos como líneas finas. Lo sé bien, mi señor. El mortífago Jaxley hizo una humilde reverencia. Pero hay grandes noticias. Me he ganado la confianza de Rufus Scrimgeour, el jefe de la oficina de aurores. Prometió organizar mi viaje a Azkaban de inmediato y encargarse de contactar con los dementores. En realidad, Voldemort repitió, sus ojos escarlata fijos en Jaxley. Es una buena noticia, de verdad. Si logramos establecer contacto y llegar a un acuerdo con los dementores, podremos rescatar a Doloth, Rookwood y los Lestrange de Azkaban rápidamente. Jaxley dijo emocionado. Maestro, deme 3 meses, nuestra operación podrá sumar una fuerza poderosa. Voldemort negó con la cabeza suavemente. No, te daré 6 meses. Jaxley quedó atónito. No te preocupes, Jaxley, no expongas nuestra presencia. Voldemort respondió con calma. Esta vez estamos en la oscuridad, lo cual es nuestra mayor ventaja. No alertes al enemigo. Lo entiendo, maestro. Jaxley asintió repetidamente. ¿Hay alguna forma de usar la maldición Imperius en Cornelius Fudge, Jaxley? Lucius Malfoy a su lado no pudo evitar preguntar.
Si podemos controlar al ministro de magia, entonces las acciones posteriores serán muy simples. Creo que es difícil. Jaxley meneó la cabeza. Parece que Fudge está preocupado de que Dumbledore le quite el poder. Ahora tiene que llevar consigo a varios aurores cada día para comer y dormir, así que Dumbledore Voldemort se burló y señaló con la mano a Jaxley. Entonces deja que nuestro ministro haga lo que quiera. Le daremos una sorpresa cuando llegue el momento. Jaxley se arrodilló y besó la túnica de Voldemort, luego salió del sótano. En ese momento, los ojos escarlata de Voldemort miraron fijamente al señor Malfoy. ¿Qué pasa contigo? Lo siento, maestro, dijo Malfoy con vacilación. Crabbe y Gibbon fallecieron, por desgracia. McNeil, Roe y Carlos siguen recibiendo tratamiento en San Mungo. Avery informó a San Mungo que, por desgracia, sufrieron un accidente de coche Muggle. ¿Has descubierto quién lo hizo? Voldemort dijo con saña y rostro sombrío. Le dimos Veritaserum al único Muggle que atrapamos, pero no pudo decirnos nada útil. El rostro de Malfoy parecía un poco asustado. Crucio. Voldemort levantó su varita hacia Malfoy enojado, rugiendo. Realmente me decepcionas, Lucius. Primero perdiste mi diario, y ahora ni siquiera puedes manejar un asunto tan pequeño. Malfoy cayó de rodillas, gimiendo de agonía mientras soportaba el dolor. Lo siento, maestro, dijo todavía forcejeando. La puerta del sótano se abrió de nuevo. Entró una figura que parecía un poco delgada. Voldemort no continuó usando su maldición Cruciatus, se puso de pie. ¿Barty? Preguntó en voz baja. Maestro Barty Crouch Jr. Se quitó la capucha y una expresión emocionada apareció en su rostro. Lucius Malfoy aprovechó esta oportunidad para escapar del sótano. Barty Crouch Jr. Quería arrodillarse y besar la túnica de Voldemort. Pero Voldemort se acercó y lo atrapó. Barty Crouch Jr. Tenía una expresión extraña en su rostro. Sonrió amargamente y dijo, maestro, he estado desempeñando el papel de Auror durante demasiado tiempo, así que incluso olvidé la etiqueta que debo seguir con usted. No hay necesidad de hacer esto, dijo Voldemort suavemente. Barty, eres digna del más alto honor. Al mismo tiempo, ayudó a la otra persona a sentarse en otra silla. Barty Crouch Jr. Se sentó, pensó un momento y dijo, Dumbledore sabía que había un traidor en Hogwarts. Al principio sospechó que era Karkaroff, pero Karkaroff escapó, así que ahora es muy cauteloso, pero probablemente aún no ha sospechado de mí. Ten cuidado, Barty. Voldemort advirtió, si ocurre algo malo, huye inmediatamente. Lo entiendo, maestro. Barty Crouch Jr. asintió. Dumbledore está reuniendo a su equipo anterior, incluidos los profesores de Hogwarts, algunos aurores y sus viejos amigos. Voldemort frunció el ceño ligeramente y continuó escuchando. Al mismo tiempo, envió a Rubeus Hagrid a Francia y le pidió que contactara a los gigantes de allí, continuó Barty Crouch Jr. Rubeus Hagrid. Una sonrisa desdeñosa apareció en el rostro de Voldemort. ¡Qué ridículo! Confiar solo en un semigigante. Lucius Malfoy, pálido, se apresuró a entrar nuevamente. ¿Qué pasa, maestro? Su voz tembló un poco. Ve a decirle a McNeil. Voldemort dijo con cierto desdén. Después de que se recupere de sus heridas, ve a Francia a buscar gigantes y tráeles mis regalos. Sí, maestro. Hay otra noticia, Barty Crouch Jr. Bajó la voz. Dumbledore ha estado enviando gente al departamento de misterios del Ministerio de Magia. Parece estar monitoreando o buscando algo. ¿Departamento de misterios? Voldemort murmuró suavemente y su expresión se volvió solemne. Capítulo 193. Nueva identidad. Jonart ha estado viviendo en un hotel a solo una calle del número 86 de East Lake Road durante los últimos días. Mientras leía un libro, observé la situación actual de mis padres a través de la ventana. Eric y Judy no habían ido a trabajar esos días, pero habían estado empacando sus cosas. Parecía que Dumbledore les había dado información muy detallada en la carta, permitiéndoles darse cuenta realmente del peligro inminente. 3 días después, los 2 miembros de la Orden del Fénix, Epias Doge y Estia Jones, llegaron nuevamente. Trajeron consigo una caja retráctil que era lo suficientemente grande para que los Art pudieran poner todo su equipaje dentro. Luego, se fueron. Eric se alejó de East Lake Road con su esposa y los 2 magos. Deberían ir a un lugar alejado de los lugares de reunión de los muggles y luego aparecerse. La siguiente parada es Francia. Al ver el coche amarillo alejarse, Jon no pudo evitar respirar aliviado.
Sabía muy bien que tal vez durante los siguientes 6 meses, la vida de sus padres no se vería afectada, pero después de la fuga de la prisión de Azkaban en enero del año siguiente, Voldemort mostraría su horrible rostro. Se producirá una masacre de muggles tras otra. El Ministerio de Magia fue tomado por sorpresa y le resultó difícil implementar medidas efectivas. Con el poder demostrado por los magos y las criaturas mágicas, una vez que pierdan el control, será muy fácil masacrar a civiles muggles desarmados. Jon no quería ver los nombres de sus padres en la lista de asesinatos del profeta algún día. Sin mencionar que después de que Voldemort controlara completamente el Ministerio de Magia, Jon no creía que burócratas como Fudge pudieran luchar contra los mortífagos, y controlar toda la información de los magos nacidos de muggles. En ese caso, Eric y Judy estarían en peligro extremo. Por lo tanto, la marcha de sus padres le hizo sentirse más tranquilo y tener menos preocupaciones. Dumbledore le había enviado una carta hacía 2 días. Devolvió la varita, que había desaparecido sin dejar rastro, y la carta a Jon. Jon examinó la varita cuidadosamente durante un rato y no encontró ninguna cicatriz en ella. Es posible que haya sido destruido por el Ministerio de Magia y luego reparado por Dumbledore usando la varita de Sauco. O podría ser que Dumbledore usó su influencia y no dañó la varita en absoluto. Y los rastros de arriba efectivamente han desaparecido. Jon, que estaba un poco preocupado, lo intentó unas cuantas veces más. Funcionó sin problemas y no hubo accidentes. Dumbledore le dijo a Jon en su carta que sus padres se habían mudado a la ciudad de Calvi, en el noroeste de Córcega. Se rumorea que este lugar de nacimiento de Cristóbal Colón es una ciudad pintoresca en el mar Mediterráneo y un lugar bastante seguro en esta etapa. Con la influencia de Voldemort, incluso después de algunos años, no podrá influir en ese lado. Jon decidió esperar hasta que Voldemort cayera antes de llevarlos de regreso a Southampton. Dejémosles continuar con su vida pacífica anterior. Al mismo tiempo, en la carta de Dumbledore, Jon también obtuvo la información exacta de su nueva identidad. Christoph Patrick nació en Linz, Austria, en noviembre de 1980. Sus padres eran magos, pero ambos murieron en un accidente mágico en 1983. Creció en un orfanato en Austria y fue admitido en la Academia de Magia y Hechicería de Durmstrang en 1992. Sin embargo, debido al acoso de sus compañeros de clase, abandonó Durmstrang en mayo de 1995. Después de escribir una carta a Madame Maxime, la directora de la Escuela de Magia y Hechicería de Beauxbatons, obtuvo su consentimiento y se transfirió a Beauxbatons. Sin embargo, debido a la amistad entre Beauxbatons y Hogwarts, Madame Maxime planeó intercambiarlo a él y a otros 2 estudiantes de Beauxbatons a Hogwarts en septiembre de 1995 por un periodo de 1 año. Para ser honesto, Jon estaba un poco abrumado después de leer este currículum. ¿Qué soy yo? 3 familias esclavos de 3 apellidos. En un país tan grande como Europa, solo hay 3 escuelas de magia según este currículum, he asistido a todas ellas. Dejando a un lado las quejas, Jon todavía puede entender el comportamiento de Dumbledore. Después de todo, sería un estudiante de 4º año el próximo semestre, y era imposible que un estudiante apareciera de repente de la nada en Hogwarts o Beauxbatons. En ese momento, el director de Durmstrang estaba prófugo y el lugar era un caos. Sería más fácil forjar la identidad de un estudiante allí. Es más, los ámbitos de matriculación de Durmstrang y Beauxbatons siempre se han superpuesto, y antes se han producido transferencias muchas veces. De las 3 escuelas de magia de Europa, Hogwarts solo admite estudiantes de las Islas Británicas, por lo que es la más pequeña de las 3. Tanto Durmstrang como Beauxbatons reclutan estudiantes de toda Europa. Sin embargo, Durmstrang tiene requisitos estrictos sobre el linaje de los estudiantes, mientras que Beauxbatons es bastante relajado y está dispuesto a aceptar a cualquier estudiante en Europa, ya sea de sangre pura, nacido de muggles o cualquier mago de sangre mestiza. Incluso está dispuesta a aceptar estudiantes que han sido suspendidos de Durmstrang y Hogwarts. Pero para Jon, las cosas están un poco problemáticas ahora. Primero tuvo que ir a Durmstrang y recuperar sus registros estudiantiles. Luego ve a Beauxbatons para registrarte y convertirte en un estudiante de Beauxbatons, y luego considera si regresar a Hogwarts como un estudiante de intercambio.
Considerando que Dumbledore está ocupado con la reorganización de la Orden del Fénix, probablemente sea imposible para él llevarme a Durmstrang y Beaux Baton si aparte de Dumbledore, nadie más conoce mi verdadera identidad. Incluso Madame Maxime pensó que el señor Patrick era solo un estudiante que se había ausentado de Durmstrang. Entonces necesito ir allí solo. Junto con la carta había un anillo de hierro de aspecto bastante simple. Aunque Dumbledore no introdujo el propósito del anillo en la carta, Ron lo descubrió simplemente tomándolo por un momento. Porque después de ponerse el anillo, su color de pelo, color de piel y rasgos faciales comenzaron a cambiar poco a poco hasta convertirse por completo en un chico diferente. Probablemente así era como se veía Christopher Patrick. Mirándome al espejo, vi a un joven de cabello liso y rizado, piel pálida y rasgos delicados. Después de quitarse el anillo, volvió a su estado original en unos segundos. El profesor Dumbledore es realmente un maestro de la transformación. Se puede decir que la magia de este anillo es bastante aterradora. Ron volvió a ponerse el anillo de hierro y empacó sus cosas, listo para partir a Suecia. Al mismo tiempo, estaba un poco contento de haber visto la ubicación específica de la escuela de magia y hechicería de Durmstrang en la memoria de Grindelwald. De esta manera, no estaría en un punto ciego cuando llegara a Suecia. Capítulo 194 Leviatán, parte 3, el 1 de enero de 1995, Suecia, Finlandia y Austria se unieron oficialmente a la Unión Europea, elevando el número de estados miembros de la UE a 15. En marzo de 1995 entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Schengen, que eliminó las restricciones fronterizas y dejó a los Estados miembros de la UE sin fronteras. En cierto sentido, Jon Hart es uno de los primeros residentes británicos en disfrutar de los beneficios de la integración europea. Sin visado ni ningún otro trámite, simplemente compró un billete de Londres a Estocolmo y pronto llegó a Suecia. No había ningún problema con el idioma, después de todo, el inglés era el idioma oficial designado internacionalmente en la región nórdica, donde el nivel educativo era relativamente alto, la mayoría de la gente podía comunicarse con Jon fácilmente. A Jon no le costó mucho esfuerzo llegar desde Estocolmo a Groms. Luego encontró rápidamente el lago Vänern en la memoria de Grindelwald. Ya es finales de junio y la temperatura aquí ronda los 15 grados. Así, el agua del lago Vänern no se congeló como recordaba Grindelwald. Es imposible entrar en Durmstrang cayendo a través del hielo como en el recuerdo de Grindelwald, así que ahora la pregunta es, ¿cómo llegar a Durmstrang en verano? Jon vagó como un tonto por el lago durante mucho tiempo. Luego simplemente se sentó en la playa y observó su entorno. Después de media hora aproximadamente, Jon finalmente dejó de ver grupos de personas. Varios chicos que parecían 1 o 2 años mayores que él se acercaban allí mientras discutían algo. Cada uno de ellos llevaba una capa de piel de color rojo oscuro, un estilo que Jon podía reconocer sin lugar a dudas, el mismo estilo que usaban Viktor Krum y sus compañeros de clase. Lo más probable es que sean estudiantes de Durmstrang. Los chicos no notaron a Jon, probablemente pensando que era un mugle. Caminaron hacia el lago mientras jugaban, y luego se quitaron sus capas de piel una tras otra, las envolvieron alrededor de sus cinturas y finalmente saltaron al lago uno por uno. Podría ser que la única manera de llegar a Durmstrang en verano sea nadando hasta allí. Jon pensó para sí mismo. Aunque no sé nadar, pero Jon rápidamente sacó un poco de hierba carraspera de su bolsillo. La había preparado para la segunda prueba del torneo de los 3 magos, y todavía quedaba un poco. Después de comer un puñado de algas que sabían a patas de araña, Jon volvió a sentir la familiar sensación de asfixia. Usando un hechizo abrasador para colocar el equipaje dentro para evitar que se mojara, Jon siguió a los chicos y saltó al lago. Respiró profundamente el agua del lago, dejándola fluir suavemente por sus branquias y llevando oxígeno a su cerebro mientras Jon agitaba el agua con sus manos y pies palmeados, siguiendo a los chicos de Durmstrang. No había duda de que su velocidad al nadar no podía compararse con la de Jon, que había comido Chinwed. Pero Jon era muy ágil y mantenía cierta distancia de ellos bajo el agua. Los chicos de Durmstrang que iban delante nadaron poco a poco hacia el centro del lago. Luego comenzaron a bucear. Jon también comenzó a bucear, y al mismo tiempo miró a su alrededor, pero no vio el castillo submarino cubierto por una enorme cortina como había imaginado. Sin embargo, de repente sintió la fluctuación del flujo de agua. Algo está nadando hacia nosotros y podría ser algo grande. Jon se secó los ojos y miró en dirección al agua ondulante. Una sombra oscura en el agua se acercaba rápidamente a su ubicación.
Por un momento, Jon estuvo casi muerto de miedo. ¿Qué es este monstruo? Una serie de burbujas salieron de su boca. Así es, Jon vio un terrible monstruo nadando hacia él a gran velocidad. Desde un punto de vista fisiológico, debería ser una ballena, y posiblemente un cachalote. Desafortunadamente, era mucho más grande que el cachalote que Jon había imaginado. Si el Ironbergi ucraniano era la criatura más grande que Jon había visto jamás, entonces la ballena gigante en el agua era al menos 10 veces más grande que el Ironbergi. El diámetro de uno de los ojos de Wang Min podría ser mayor que la longitud de una persona. La ballena gigante abrió su boca ensangrentada y salió de ella un fuerte chorro de agua. Entonces los estudiantes de Durmstrang fueron tragados por su boca. Jon sacó su varita temblando, pero no podía pensar en qué tipo de magia podría lidiar con un monstruo tan horrible. La ballena pareció notarlo también y comenzó a nadar hacia Jon. No había tiempo para escapar. Había una fuerte corriente de agua y Jon también fue succionado por la boca de la ballena. Como respiraba con dificultad el aire fresco, las branquias y las patas palmeadas proporcionadas por las algas branquiales comenzaron a degenerarse poco a poco. Jonard recuperó la conciencia. Había un sonido en mis oídos que parecía ser la conversación entre aquellos estudiantes de Durmstrang. ¿Es esta su primera vez montando un leviatán? ¿Podría ser un mugle merodeando? Deberíamos avisarle al director. ¿No viste su varita? ¿Y dónde está el director? Se escapó, y ahora toda la escuela es un caos. Jon se levantó, abrió los ojos y vio a los chicos altos y fuertes que lo rodeaban. Tosió violentamente varias veces y dijo: soy Christopher Patrick, un estudiante de cuarto grado. Varios estudiantes de Durmstrang se miraron entre sí, obviamente ninguno de ellos había oído ese nombre. Sin embargo, el número de estudiantes en Durmstrang es varias veces mayor que el de Hogwarts. Es bastante normal encontrarse con una cara extraña en el campus. Tengo que ir a buscar al profesor Winston Vance, el profesor de artes oscuras. Tengo algo urgente que hacer. Jon añadió rápidamente. Profesor Winston Vance, esta es la persona que Dumbledore necesitaba encontrar en la carta cuando llegó a Durmstrang. Al escuchar este nombre, varios estudiantes de Durmstrang parecieron disipar sus dudas. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te ayudemos? Uno de ellos preguntó. No hay necesidad. Jon se levantó del suelo y miró a su alrededor como si nada hubiera pasado. Tal como en la memoria de Grindelwald, un hermoso castillo submarino, rodeado de una enorme burbuja, e incluso se pueden ver varios peces nadando fuera de la burbuja. Volvamos a la escuela. Los estudiantes de Durmstrang comenzaron a partir. Jon los siguió rápidamente, mientras continuaba observando en silencio la escena circundante. Pronto, pasaron a través de una puerta arqueada con un emblema escolar de una águila bicéfala y una cabeza de ciervo en ella. En la parte superior de la puerta, escrita en runas, estaba la palabra Durmstrang. Capítulo 195. Llegada a Durmstrang. Mientras caminaba hacia adelante, Jon pensó en el enorme cachalote que lo había devorado no hacía mucho tiempo. Si recordaba correctamente, algunos estudiantes de Durmstrang habían mencionado su nombre hace un momento. Leviatán, una bestia submarina gigante registrada en la Biblia que acecha en el Mar del Norte, simboliza los celos entre los 7 pecados capitales. Aunque las leyendas de los mugles pueden no ser precisas, la mayoría de ellas tienen cierta base en la realidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esa ballena con Durmstrang? Sin embargo, como una escuela con una historia de casi 1000 años, especialmente una escuela tan famosa por su misterio como Durmstrang, deben tener muchos secretos. Jon no preguntó nada y siguió a los estudiantes de Durmstrang a través de la puerta. Después de caminar unos pasos, vio un enorme barco negro varado en la plaza a un lado. Parecía inquietantemente esquelético, como si fuera los restos de un barco recientemente rescatado, y los ojos de Wei parpadeaban con luces tenues y brumosas que parecían ojos fantasmales. Sin duda, este era el mismo barco en el que Karkaroff había llevado a los estudiantes de Durmstrang a Hogwarts el año pasado. En el barco fantasma, un anciano de pelo blanco limpiaba la cubierta. Parecía un administrador. Unos pasos más allá, Jon vio el muro en la memoria de Grindelwald. En la pared, donde originalmente se suponía que estaría el símbolo de las reliquias de la muerte, se colocó una enorme losa de piedra para cubrir el patrón original de la pared. La losa de piedra también estaba grabada con el emblema de la escuela de Durmstrang. Cuando varios estudiantes de Durmstrang pasaron por el muro, tomaron deliberadamente un largo desvío. Jon también los siguió sabiamente y no se acercó a la pared.
Después de unos minutos, se detuvieron porque el castillo de Durmstrang estaba frente a ellos. Como Víctor Krum le mencionó a Hermione en la cena de Navidad, este castillo solo tiene 4 pisos y es mucho más pequeño que el castillo de Hogwarts. Al mismo tiempo, había mucha gente. Ron vio a muchos estudiantes vestidos con túnicas de color rojo sangre y capas de piel caminando por las escaleras, casi llenaban las escaleras. Esto no coincide del todo con lo que Krum había mencionado, que Durmstrang es más espacioso que Hogwarts. Tal vez solo estaba alardeando frente a la chica que admiraba. No es de extrañar que, a pesar de que ya estamos a finales de junio, los estudiantes de Durmstrang no hayan dado la bienvenida a sus vacaciones de verano. Después de todo, para las escuelas nórdicas, las vacaciones de verano son muy cortas. Por el contrario, las vacaciones de Navidad y Año Nuevo son muy largas. Tan pronto como entres al castillo, verás 2 estatuas. La estatua de la izquierda es de una bruja de aspecto joven que lleva un sombrero de mago puntiagudo. Ella está arrodillada sobre una rodilla y mirando hacia el cielo. Hay una línea de pequeñas palabras escritas debajo de la estatua. Nelida Vulcanova, 1013-1047, la primera directora de la Academia de Magia de Durmstrang y una de las brujas más grandes de la historia de los Balcanes. Nació en Varna, Bulgaria en 1013 después de Cristo y fundó Durmstrang en 1042. Esta bruja en realidad murió a los 30 años. Esto es bastante raro en el mundo mágico. En términos generales, los magos y brujas con poderosos poderes mágicos pueden librarse fácilmente de la amenaza de enfermedades, y la mayoría de ellos pueden morir por causas naturales. Mientras Ron reflexionaba en secreto, desvió su mirada hacia otra estatua. Esta estatua era de un mago mayor, sostenía su varita en alto, mirando hacia adelante, con una extraña sonrisa en su rostro. También hay una línea de pequeñas palabras escritas debajo de la estatua. Arfan Monte, 1010-1139, el segundo director de la Academia de Magia de Durmstrang, un famoso duelista y maestro de la magia de guerra en la historia europea, nació en Constantinopla, Bizancio en 1010 después de Cristo, participó en la fundación de Durmstrang en 1042 y asumió el cargo de director de Durmstrang en 1047. Apartando la mirada de las 2 estatuas, Ron maldijo en su corazón. 2 magos de la península balcánica llegaron a Escandinavia, en el norte de Europa, para construir una academia de magia. ¿Qué clase de internacionalismo es este? ¿Pero por qué me resulta familiar el nombre Arfan Mont? Ron buscó en su memoria con atención y recordó que este nombre apareció en el capítulo 26 de Magia Negra Avanzada Revelada. El hechizo ígneo más antiguo conocido fue descubierto en el siglo XI por un mago del norte de Europa, Arfan Mont, y otra bruja. Parece que este director fue una vez un experto en las artes oscuras. Ron volvió a mirar la estatua del director, que tenía una mirada feroz en su rostro, antes de entrar al castillo. Con algo de esfuerzo, se abrió paso entre la multitud en las escaleras y luego detuvo a un estudiante como si nada hubiera sucedido. «Hola». Él preguntó. «Disculpe, ¿sabe dónde está la oficina del profesor Winston Vance, el profesor de estudios de artes oscuras?» «Profesor Vance». La niña, que parecía 1 o 2 años más joven que Ron, mostró una expresión de disgusto en su rostro. Ella respondió. «Está en la pequeña habitación en el extremo derecho del segundo piso». «Bueno, gracias». Cuando llegaron a la pequeña habitación en el extremo derecho del segundo piso, la puerta estaba entreabierta, así que Ron la empujó con cuidado. Al mismo tiempo susurró. «Profesor Vance». No se recibió respuesta. Toda la oficina estaba un poco oscura, con todas las ventanas cerradas, lo que le daba un aspecto un poco espeluznante. En el suelo, a la derecha de la entrada, hay un enorme cráneo. A juzgar por su tamaño y estructura, es muy probable que se trate de un dragón sueco de nariz corta. En la pared de la izquierda, hay una túnica plateada colgada. Parece una capa de invisibilidad. A diferencia de lo que parece desde fuera, la casa es mucho más espaciosa, con un montón de cosas raras y extrañas colocadas por todas partes. Por ejemplo, había una cosa extraña que parecía una antena de televisión dorada, pero producía un zumbido. En la pared opuesta, había un espejo con marco de cobre y se podían ver muchas figuras oscuras. También había una enorme caja negra y parecía que algo se movía dentro. «Profesor Vance». Ron llamó de nuevo. Todavía no hay respuesta. Ron dio unos pasos más dentro de la oficina, y de repente vio una marca amarilla en la pared interior. Un triángulo, un círculo y una línea vertical juntos. Parecía que la marca de las reliquias de la muerte todavía era muy popular en Durmstrang.
Jon estaba perdido en sus pensamientos cuando de repente, «Buenas tardes». Una voz ligeramente extraña sonó detrás de él. Jon miró hacia atrás y vio a un anciano seco con perilla entrando por la puerta. «¿En qué puedo ayudarte, querida?». Una sonrisa astuta apareció en su rostro, revelando sus dientes amarillos. Luego hizo un gesto con la mano y la puerta de la oficina se cerró de golpe. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 196. Anillo de hierro. Jon no pudo evitar fruncir el ceño. La voz del anciano frente a él lo hizo sentir un poco enfermo. Es difícil imaginar que una persona así sea en realidad amigo de Albus Dumbledore. «Hola, ¿es usted el profesor Winston Vance?». Jon repitió su pregunta anterior. Al mismo tiempo, su mano derecha, fingiendo meter la mano sin darse cuenta en su bolsillo, agarró su varita. «Sí, así es». El anciano de perilla mostró una sonrisa lasciva en su rostro. «Soy Vance. ¿Qué puedo hacer por ti, querida?». Jon dio unos pasos atrás. Estaba leyendo la carta en la reunión. Parecía que Dumbledore no le dijo cuál era el código. «Soy Christopher Patrick». Jon no tuvo más remedio que insinuarlo. «Es un bonito nombre». El miserable anciano parecía no saber nada sobre el nombre. Se acercó a Jon, dio varias vueltas a su alrededor y olfateó con fuerza de vez en cuando. «¿De verdad es usted el profesor Vance?». Jon frunció el ceño y preguntó con cierto disgusto. «Por supuesto». El anciano señaló el cartel que tenía en el pecho y volvió a sonreír, revelando sus dientes amarillos. Las 5 letras Vance en la etiqueta del pecho son bastante llamativas. «Ahora, querida, ¿no tienes preguntas?». El anciano se acercó más, hasta que estuvo casi a 1 metro de Jon y al mismo tiempo extendió la mano y trató de tocar la parte posterior del cuello de Jon. Jon no lo soportó más, dio unos pasos atrás y rápidamente sacó su varita del bolsillo. «Petrifico totalus». Él lloró. La expresión obscena en el rostro del anciano se congeló casi en un instante. Al mismo tiempo, su cuerpo también se puso rígido poco a poco. «Muestre algo de respeto, señor». Jon se enojó. Sin embargo, el hechizo de petrificación solo duró 1 segundo, y el cuerpo rígido del anciano comenzó a moverse nuevamente. Parecía que había eliminado el hechizo de petrificación de sí mismo. Justo cuando Jon estaba aturdido, un poderoso impacto golpeó su pecho. Jon solo sintió que fue lanzado a varios metros de distancia, y al mismo tiempo, la varita que tenía en la mano salió volando de su mano. Después de caer con fuerza contra la pared, Jon luchó por levantar la cabeza. Sin varita, sin hechizo. En otras palabras, la otra parte usó hechizos silenciosos y hechizos sin varita al mismo tiempo. Desde este punto de vista, este miserable anciano puede ser tan poderoso como la profesora McGonagall y el profesor Snape. ¡Qué broma! ¿Por qué Dumbledore me pidió que conociera a semejante persona? Jon se cubrió la frente con la mano derecha, fingiendo estar un poco mareado, y silenciosamente metió la mano izquierda en su bolsillo. En el bolsillo izquierdo había varias esporas de lazo del diablo empaquetadas, varias botellas de poción mágica y un huevo de serpiente de ceniza de fuego congelado. El miserable anciano extendió la mano y agarró la varita de Jon al mismo tiempo, acarició suavemente la varita con sus dedos secos y delgados. «Es tan hermoso, es verde», dijo el anciano con una voz aguda y espeluznante. Luego levantó la mirada y estudió a Jon con ojos codiciosos. Entonces, ¿de dónde salió eso?». Su voz tembló de repente. Jon todavía estaba pensando en qué usar para lidiar con este miserable hombre, ya que había perdido su varita. La otra parte realmente hizo esa pregunta con una voz temblorosa. Jon también sintió una fuerte sensación de miedo y pánico en esa voz. La mirada aterrorizada de la otra persona estaba dirigida a su propia mano. No había nada más en su mano excepto el anillo de hierro que Dumbledore le había dado. «Señor», preguntó la otra parte en pánico, «¿puede decirme de dónde salió eso?». Efectivamente, la otra parte estaba señalando su anillo de hierro. «Dile que Dumbledore se lo dio». Pero teniendo en cuenta que la otra parte no conocía el nombre Christopher Patrick, es posible que no se hubiera puesto en contacto con Dumbledore en absoluto. «Entonces, reliquia de familia», Jon dijo casualmente. El anciano se estremeció notablemente, se encorvó como una cabra y le devolvió la varita de bambú a Jon. «Lo siento mucho, soy muy grosero, su excelencia», bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Jon a los ojos. «¿Puedo ayudarle en algo?». Jon tomó su varita de nuevo y dijo con calma: «Soy Christopher Patrick, un estudiante de 4º año. Necesito ir a Durmstrang para cancelar mi estatus de estudiante».
El desdichado anciano, el profesor Vance, parecía visiblemente aliviado. Se apresuró a llegar a la puerta, abrió la puerta de la oficina e hizo un gesto de invitación. Es algo muy sencillo, solo sígueme. Siguiendo al profesor Winston Vance, Jon reapareció en el corredor del castillo de Durmstrang. Cada estudiante que encontraban en el camino se detenía y saludaba al anciano que estaba frente a ellos. Buenas tardes, señor. Profesor Vance. Director Vance. Director de escuela. Jon pensó en secreto. Entonces él es el nuevo director de Durmstrang después de que Karkaroff huyó. Pero aquella pequeña oficina de hace un momento no parecía la oficina del director. Sin embargo, aquellos estudiantes miraron a Jon con cierto desprecio. Jon ignoró las miradas y siguió al profesor Vance por las escaleras hasta una cabaña baja y muy discreta en el primer piso del castillo. La habitación parecía un poco oscura, y había todo tipo de archivos en una estantería justo después de la puerta. Al mismo tiempo, detrás de una mesa en el interior, estaba sentado un anciano de pelo blanco. Si Jon recordaba correctamente, debería ser el anciano que limpiaba la cubierta del barco fantasma con un trapo, cuando acababa de entrar a campus. Winston. El anciano miró al intruso y frunció el ceño. Sigues intentando pedirme la llave de la oficina de Karkaroff. No creo que pueda ayudarte a menos que obtengas la aprobación de Durmstrang. No, Emerson. El profesor Vance negó con la cabeza rápidamente. Señaló a Jon y explicó. Este es el señor Christopher Patrick, un estudiante de cuarto año necesita cancelar su inscripción en Durmstrang. ¿Cancelar tu condición de estudiante? El anciano se levantó lentamente y caminó hacia la estantería donde estaban colocados los archivos. Espera. Se giró y miró a Jon. ¿Cómo te llamas? Patrick, respondió Jon con calma. Christopher Patrick. Patrick, repitió el anciano frunciendo visiblemente el ceño. Entiendo, señor. Patrick hizo una pausa y luego dijo lentamente. Pero antes de eso, tiene que volver a su dormitorio, recoger todo lo que dejó en la escuela y llevárselo. Capítulo 197. La caja misteriosa. Mi dormitorio. Jon estaba un poco sorprendido. Espera, ¿no debería esta identidad ser creada por Dumbledore usando el encantamiento de confusión? Podría ser que todo sobre este Patrick exista, no solo la identidad, sino también el dormitorio y el equipaje dejado en la escuela. ¿O en realidad existió un verdadero Patrick y Dumbledore lo mató y lo reemplazó por él mismo? Jon, que estaba algo aterrorizado por la idea, descartó rápidamente esa posibilidad en su mente. Dumbledore no era esa persona en ningún sentido de la palabra. ¿Qué diablos está pasando? Aunque su mente estaba llena de miles de pensamientos, el rostro de Jon permaneció tranquilo. Asintió tranquilamente hacia el anciano. Siguiendo al desdichado anciano, el profesor Vance, Jon regresó al pasillo. Jon nunca bajó la guardia ante este director de comportamiento extraño, aunque no sabía por qué la actitud de la otra parte hacia él cambió 180 grados después de ver el anillo de hierro. En el pasillo del castillo de Durmstrang, parecía haber menos estudiantes ahora, quizás la mayoría de ellos ya habían asistido a clases. El anciano caminaba adelante y de repente se dio la vuelta. Jon se detuvo en seco con cierta cautela. Él, dijo el profesor Vance con voz ronca, ¿está bien? ¿A él? Jon frunció el ceño. ¿Se refería a Dumbledore? No importa cuán fuerte sea el gusto de Dumbledore, probablemente no miraría con desprecio a un hombre tan descuidado y miserable. ¡Excelente! Jon respondió con calma. 2 libras de dulces en una comida. El anciano parecía aturdido. Abrió la boca, pero no salió nada. Venga conmigo. Hasta el 4.º piso del castillo de Durmstrang. En el camino nos encontramos con varias personas vestidas de profesores, pero no saludaron al profesor Vance. En cambio, se cruzaron con frialdad, como si no se conocieran. Parece que después de que Karkaroff huyó, las cosas no están pacíficas dentro de Durmstrang. Al menos un gran número de profesores y estudiantes no reconocen a este miserable anciano como el nuevo director. Jon decidió irse de allí lo antes posible para evitar que los demás malinterpretaran su relación con el anciano y ser arrastrado al vórtice de Durmstrang. Finalmente llegaron a un pasillo en el 4.º piso que parecía contener cientos de perreras. Llamarlo perrera es bastante descriptivo. Hay una pequeña puerta cada 1 o 2 metros en el pasillo, y están muy juntos. Estas puertas son tan estrechas que tienes que agacharte para poder entrar. Ya os podéis imaginar lo apretado que está el interior. Está aquí. El profesor Vance miró el pergamino que tenía en la mano, luego señaló una pequeña puerta amarillenta y dijo. Bueno. Jon asintió, luego se agachó y se metió dentro.
No entraré a molestarte. La voz del profesor Vance vino desde atrás. Después de empujar la puerta de hierro amarillenta, descubrí que la habitación interior era mucho más espaciosa de lo que había imaginado, incluso un poco más grande que el dormitorio de Hogwarts. Ron entendió un poco por qué Krum le dijo a Hermione que Durmstrang era más espacioso que Hogwarts si cada habitación del castillo hubiera sido lavada con un hechizo de expansión espacial, entonces sería verdad. La casa olía fuerte. Las paredes y la puerta de hierro eran de un amarillo pálido que tenía una sensación de historia. Las mesas de madera y las estanterías se habían podrido. Había una gruesa capa de polvo por todas partes, y cuando Ron entró en la habitación, dejó una hilera de huellas profundas en el suelo. Es evidente que en este dormitorio hace mucho tiempo que nadie vive. Quizás tomará más de unos pocos años. ¿Qué exactamente se llevará de aquí ese misterioso anciano de la limpieza, a quien incluso el futuro director respeta mucho? Ron sacó su varita, miró a su alrededor con atención y comenzó a buscar. Al fin y al cabo, todo en este viaje a Durmstrang estaba lleno de rarezas. Solo había unos pocos uniformes escolares de Durmstrang que estaban masticados por ratones en el armario, unos pocos libros de texto amarillentos en la estantería y un crisol oxidado sobre la mesa. Ron sacó su varita y la comprobó. Todo estaba normal y no había nada anormal. Entonces, ¿qué es? Ron continuó buscando y unos minutos después vio un cartel familiar en la pared al otro lado de la estantería. La marca de las reliquias de la muerte. Más que la marca de las reliquias de la muerte, se parece más a la marca de Grindelwald. Ya había visto lo mismo antes en la oficina del profesor Vance. Pensando en la extraña expresión en el rostro del profesor Vance cuando vio su anillo, Ron frunció el ceño, como si hubiera adivinado algo. Con suavidad, se quitó el anillo de hierro que tenía en la mano. Honard volvió a su apariencia original al mismo tiempo, pegó el anillo de hierro en la marca de reliquias de la muerte en la pared. Sintió un tirón detrás del ombligo y Ron sintió como si hubiera agarrado un traslador. La escena circundante dio un giro hasta que Honard volvió a abrir los ojos. Lumos máximo. Cuando el extremo de la varita emitió una luz deslumbrante, Ron descubrió que estaba completamente oscuro sobre su cabeza y no podía ver nada. No está completamente oscuro. Ron sintió que su respiración se aceleraba. Porque no era solo oscuridad pura, era una cortina oscura que cubría el área a su alrededor. Parecía una capa negra, quizás de solo media pulgada de espesor, como una sombra negra invisible, que se cernía sobre Ron. Ron lo reconoció. Era una bestia mágica muy aterradora. El murciélago. Muy raro, generalmente solo se encuentra en los trópicos. Son grandes pero delgadas, y pueden volverse un poco más gruesas después de matar a una víctima. Pero extremadamente peligroso. Newt Scamander lo calificó como nivel 5X, el mismo nivel que los basiliscos y los dragones en el libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. La vida útil del murciélago es relativamente larga y su tamaño aumentará a medida que envejece. El de arriba parece que podría cubrir todo el castillo de Durmstrang. La forma en que el murciélago caza a su presa es utilizando su enorme cuerpo para cubrir completamente a la presa mientras está distraído, hasta que la presa se asfixia hasta morir y finalmente se convierte en parte del cuerpo del murciélago, sin dejar rastro. La víctima rara vez tiene la oportunidad de usar magia contra ella. Solo hay una forma mágica de lidiar con el enjambre de murciélagos. El encantamiento Patronus es el único hechizo conocido que puede repelerlos. Esperamos Patronum. Ron gritó sin dudarlo. Con un destello de luz plateada, el Patronus apareció junto a Ron. La pequeña bestia de hierro estaba suspendida en el aire, mirando al enorme monstruo que la rodeaba con una expresión seria. No emitió un sonido coqueto como de costumbre, sino que se inclinó hacia Ron, acurrucándose en una bola. El murciélago no atacó. De hecho, si hubiera atacado inmediatamente, Ron podría haber quedado completamente cubierto por su cuerpo antes de que levantara su varita. El enorme cuerpo del murciélago comenzó a volar hacia la distancia. Al mismo tiempo, su cola revoloteó hacia Ron, como indicándole que lo siguiera. Ron pensó por un momento, hizo un gesto hacia la bestia devoradora de hierro y la siguió. Parecían estar caminando en un espacio que no estaba envuelto en oscuridad en absoluto. Aparte de la luz que emanaba del Patronus y del extremo de la varita, no se podían ver otras fuentes de luz. Sin embargo, el enorme Voldemort sigue siendo bastante visible, y es difícil para Ron perder de vista un objetivo tan grande. No sé cuánto tiempo caminé en ese espacio oscuro, pero vi un objeto blanco plateado frente a mí, que era bastante llamativo.
Era un trozo de hierro cubierto de púas, esquinas afiladas y metal retorcido. Parecía una silla, pero era difícil imaginar a alguien sentado en ella. Hay una pequeña caja encima del trozo de hierro. Era una caja muy pequeña, y con una mano se podía sostener todo y a su alrededor había un brillo antiguo. Capítulo 198 El castillo entre las montañas, parte 2, una enorme isla en movimiento avanza a gran velocidad por el mar del norte. Si te acercas, podrás descubrir que en realidad no es una isla, sino una ballena con una cabeza enorme. Donde quiera que la ballena nada, agita las olas. Un petrolero en el mar del norte pareció pasar junto a una ballena. Las olas causadas por la ballena incluso salpicaron la cubierta del petrolero. Pero los marineros en cubierta no tenían ni idea. Ni siquiera se dieron cuenta de que un enorme monstruo estaba a menos de 100 metros de ellos. Además, había un niño acostado en el lomo de la ballena, tomando el sol. Jonar miró atentamente la pequeña caja que tenía en la mano. Tiene forma de octaedro regular, emitiendo luz plateada por todas partes. Es muy ligero y tiene una textura rugosa, y Jon duda que pueda perforarse con una daga. Los 8 lados están sellados y no hay palabras sugerentes en ellos, como lo abriré a las XX horas o algo por el estilo. Jon le lanzó varios hechizos, pero fue en vano, por lo que se dio por vencido y dejó caer la caja plateada en su bolsillo. En el peor de los casos, puedo ir a preguntarle a Dumbledore después de regresar a Hogwarts. Jon se levantó de nuevo y comenzó a observar el paisaje que lo rodeaba. El océano infinito en realidad no tiene nada que ver. Leviatán es el medio de transporte para los estudiantes de Durmstrang hacia y desde el campus, equivalente al expreso de Hogwarts. Por supuesto, en las visitas oficiales utilizarán el barco fantasma, después de todo, una ballena grande puede asustar a otros. Jon tenía mucha curiosidad por viajar en una ballena gigante, así que cuando el profesor Vance le preguntó si quería llevar el Leviatán a Francia, aceptó sin dudarlo. Es una lástima que el viaje al principio fuera bastante interesante, pero a medida que pasaba el tiempo y el paisaje monótono lo hacía aburrido. Afortunadamente, Leviatán nadó con mucha firmeza y Jon no se mareó ni por el mar ni por los peces. Después de navegar a la deriva en el mar durante varias horas, el continente a lo lejos se volvía cada vez más claro. Jon rápidamente empacó todas las cosas en la espalda de Leviatán, y luego de repente, sintió que la enorme ballena lo balanceaba con fuerza, y luego Jon fue arrojado al mar por la cola de la ballena. Jon fue tomado por sorpresa y se tambaleó un par de veces, bebiendo varios tragos de agua salada del mar. Afortunadamente, el agua del mar tenía una fuerte flotabilidad y le costó sacar la cabeza del agua, lanzó un hechizo de cabeza de burbuja y luego nadó torpemente hasta la orilla. Encontré un lugar desierto para aterrizar, miré mi ropa mojada y luego miré el pequeño punto negro en el nivel del mar. ¿Este estúpido pez no irá un poco más lejos? Jon dijo impotente. Pero es comprensible. Después de todo, Leviatán es tan grande que si nada un poco más cerca de la orilla, podría quedar varado en la orilla. Este viejo espíritu de pez que ha vivido durante miles de años definitivamente no cometerá semejante error. ¿No me dará alguna pista? Jon miró su miserable apariencia en el mar. Si los franceses me vieran así, seguramente pensarían que me he colado. No, parece que realmente vine aquí ilegalmente. Después de limpiar su ropa con un hechizo purificador, Jon encontró a algunos viajeros en la playa y les preguntó dónde estaban. Jon hablaba francés con fluidez y los franceses respondían a sus preguntas con entusiasmo. Por el contrario, si hubiera utilizado inglés, la otra parte podría haber puesto los ojos en blanco y haberse ido inmediatamente. Actualmente se encuentra en el puerto de Dunkerque, en el norte de Francia. Vaux-Bâtons se encuentra en los Pirineos en el sur de Francia, en la frontera entre Francia y España. Jon fue primero de Dunkerque a Lille, donde cambió francos y descansó una noche. Al día siguiente, tomó un tren a Pau, la capital del departamento de los Pirineos, en el sur de Francia. Cuna de la dinastía Borbón y lugar de veraneo de la historia francesa, es también la puerta de entrada a la Academia de Magia de Vaux-Bâtons. Aproximadamente a las 4 de la tarde, Jonard llegó a su destino. Una granja de caballos aparentemente normal, con varias personas vestidas como pastores de caballos ocupadas trabajando en su interior. Al mismo tiempo, caballos de diversos colores corrían por la hierba. Nada parecía inusual. Jon entró mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Cuando se dirigía a una tienda de campaña, de repente una mano se extendió desde la tienda y lo atrajo hacia adentro. Fue una bruja vestida de seda quien atrajo a Jon hacia la tienda. Alumno.
Ella preguntó con severidad. Sí, soy un estudiante de primer año. Jon sacó rápidamente de su bolsillo la carta que recibió en Durmstrang hacía un día y se la entregó a la severa bruja. La bruja leyó la carta y la expresión de su rostro se suavizó. ¿Un estudiante transferido de Durmstrang? La bruja dijo suavemente. Viniste a informar con antelación, ¿verdad? Ven conmigo. La bruja sacó su varita y golpeó 3 veces un dibujo con forma de Pegaso en la entrada de la tienda. Luego ella salió. Jon siguió a la bruja fuera de la tienda nuevamente. La escena frente a mí cambió. De repente seguía siendo una granja de caballos, pero los caballos ya no eran los caballos comunes que había visto antes, sino Pegasos dorados con crines plateadas y ojos rojos llameantes. El caballo divino de Beaux Buttons, el que tiraba del carruaje a Hogwarts, también era esta especie de Pegaso. Sin embargo, el tamaño de esos Pegasos es mucho mayor que el de aquí. La bruja condujo a Jon hasta un caballo rúnico y desató sus riendas. ¿Alguna vez has montado en una escoba? Ella preguntó suavemente. Jon asintió. ¿Cómo montar una escoba? La bruja le hizo un gesto a Jon para que se subiera. Te llevará a Beaux Buttons. Jon se detuvo un momento antes de subirse a la silla. Si tienes miedo, simplemente abrázale el cuello, recordó la bruja. Antes de que Jon pudiera responder, el caballo divino despegó repentinamente. Ahora, a lomos de Pegaso, Jon se elevó hacia el cielo. La granja de caballos que se ve abajo se fue haciendo cada vez más pequeña hasta que alcanzó el tamaño de una caja de cerillas. Jon se aferró al cuello del caballo rúnico, sin atreverse a moverse. El Pegaso voló montaña tras montaña. Montar en él era casi como montar un hipogrifo, pero mucho más cómodo que montar una escoba. Las ondulantes montañas incrustadas en el horizonte reflejan la brillante luz dorada bajo el sol poniente, luciendo excepcionalmente magníficas, como una hermosa pintura al óleo. A lo lejos, algo se acerca. Es una montaña. Para ser precisos, es una montaña en forma de triángulo invertido, colgada boca abajo en el cielo. Entre las montañas, el hermoso castillo francés, situado en la cima, parece extremadamente deslumbrante. Sí, Beaux Buttons está construida sobre una ciudad flotante entre las cumbres de los Pirineos. Capítulo 199. Madame Maxime y Hagrid. Este lugar parece más un palacio que un castillo. Al anochecer, las torres que rodeaban toda la ciudad flotante estaban iluminadas con luces. Se veía magnífico. El divino caballo de crin dorada y plateada que estaba bajo sus pies de repente emitió un largo silbido, que sobresaltó a Jon. Luego comenzó a sumergirse, acercándose a la ciudad flotante y volando a baja altitud. Primero volaron sobre un arco imponente que parecía algo similar al Arco del Triunfo. En lo alto del arco estaba pintado un gran símbolo. 2 varas doradas cruzadas, cada una con 3 estrellas encima. Este era el emblema de la escuela de Beaux Buttons. Después de pasar por el arco, el caballo divino aterrizó en una plaza con fuente en el centro de la ciudad flotante. La fuente tenía probablemente 20 metros de altura y unas gotas de agua salpicaron a Jon. A un lado de la fuente hay una pequeña placa de madera con la inscripción. Esta fuente fue donada y construida en 1394 por el famoso alquimista Nicolas Flamel y su esposa Madame Perenelle Flamel. La fuente de Beaux Buttons es bastante famosa en todo el mundo mágico. Se dice que tiene el efecto de aliviar la fatiga y embellecer la piel. Jon no pudo evitar meter sus manos en la fuente y mojarlas. Me sentí fresco y cómodo. Entonces no es de extrañar que las chicas de Beaux Buttons sean todas tan tiernas y hermosas. Jon continuó deambulando por Fountain Square. Hay muchas estatuas de magos y brujas aquí. Deberían ser magos y brujas famosos que se graduaron en Beaux Buttons en la historia. Mucha gente ha mencionado esto en las clases de historia de la magia. Vincent de Tefle-Picoquet, por ejemplo, lanzó un hechizo de camuflaje sobre su cuello en 1790 para escapar de la guillotina fingiendo que había sido decapitado. También está Gilles de Rais, el mago negro más notorio de la historia francesa, que mató brutalmente a casi 1000 niños como sacrificios para lanzar un hechizo de resurrección. Jon hizo un recuento aproximado y descubrió que había más brujas que magos, y había muchos más magos bajos que altos. Después de caminar durante varios minutos, Jon no vio a ningún estudiante de Beaux Buttons. Parece que la Academia de Magia Beaux Buttons también ha dado la bienvenida a sus vacaciones de verano, al igual que Hogwarts. Los profesores deberían seguir aquí, ¿no? Jon se dijo a sí mismo. Ahora tenía que encontrar rápidamente un profesor y preguntarle dónde estaba la oficina de Madame Maxime.
Pero en ese momento, Jon oyó de repente voces que venían del bosque al otro lado de la fuente. La voz era suave, pero Jon podía oír vagamente lo que se decía. Los han visto rondando por los Alpes. Creo que me iré mañana. Pero los Alpes son tan grandes que sería muy difícil encontrarlos, o podría ir contigo a buscarlos. Esta es una misión peligrosa, Olin. Jon estaba bastante familiarizado con ambas voces. Una de ellas es Madame Olympe Maxime, la directora de Deux Batons. El otro es Rubeus Hagrid, el confidente de Dumbledore. Jon estiró la cabeza para mirar con curiosidad y vio a Hagrid vistiendo nuevamente ese feo traje marrón y peludo, con una expresión feliz en su rostro. Madame Maxime estaba a su lado, frunciendo el ceño, pensando en algo. Oms. De repente miró en dirección a Jon, levantó su varita y gritó. Hola, señora Maxime. Jon se apresuró a salir y explicó en francés. Para ser honesto, Jon debe haber sentido mucha presión al enfrentarse a estos dos tipos grandes de 4 o 5 metros de altura. Si no recuerdo mal, todos los alumnos de Deux Batons deberían haber dejado la escuela. Madame Maxime todavía no bajó la guardia, su varita todavía apuntaba a Jon. Es así, señora. Jon sacó rápidamente la carta que trajo de Durmstrang. Eres Christopher Patrick. Madame Maxime dijo sorprendida. El profesor Dumbledore me habló de usted. Dijo que es el sobrino nieto de uno de sus amigos. ¿Sobrino nieto? Jon quedó atónito. Pero él permaneció inexpresivo y asintió. Sí, mi tía abuela es amiga del profesor Dumbledore. ¿El joven del profesor Dumbledore? Hagrid se acercó con curiosidad, mirando a Jon de arriba a abajo, lo que provocó que el cuero cabelludo de Jon sintiera un hormigueo. Pobre niño, sus padres murieron cuando tenía 2 años. Madame Maxime había terminado de leer la carta. Se inclinó con cierta compasión y abrazó a Jon con una gran mano. Todavía te acosan en Durmstrang, no te preocupes, nadie te acosará en Deux Batons. Sabía que en Durmstrang nadie era buena persona. Hagrid dijo indignado. Espera, ¿por qué vas a Deux Batons? Deberías venir a Hogwarts. Sin notar la expresión sombría de Madame Maxime, Hagrid comenzó a recomendarla seriamente. Hogwarts es la mejor escuela de magia del mundo. Todos sus profesores son los mejores del mundo, y también tiene al mejor director del mundo, Albus Dumbledore. Mirando a Hagrid, quien no se daba cuenta de la tormenta que se avecinaba, Jon solo pudo sonreír amargamente y dijo, «Hola, ¿quién eres?» Rubeau Hagrid. Hagrid se palmeó el pecho con fuerza. Él es el profesor de cuidado de criaturas mágicas en Hogwarts, el guardián de las llaves y el guardabosques. Es así, profesor Hagrid, explicó Jon. Hogwarts solo acepta estudiantes del Reino Unido. Nací en Austria, así que entonces, el profesor Dumbledore ha solicitado una plaza de estudiante de intercambio para que vayas a Hogwarts. Madame Maxime dijo fríamente. Señor Patrick, puede ir a Hogwarts sin preocupaciones. Creo que el profesor Dumbledore le va a enseñar bien este año. ¿Estudiante de intercambio? ¡Genial! Hagrid dijo alegremente. Cuando llegues a Hogwarts, recuerda encontrarme en la cabaña al lado del bosque prohibido. Al ver que Madame Maxime se ponía cada vez más sombría, Jon sonrió con ironía y asintió. Todo lo que quería ahora era pedirle a Hagrid que hablara menos. ¿Te ves un poco deprimido? Hagrid dijo despreocupadamente. No te preocupes, puedes obtener la mejor educación en Hogwarts. Juro que puedes aprender mucho más que en Durmstrang o Deux Batons. En ese momento, la expresión de Madame Maxime parecía como si quisiera matar a alguien. Después de completar los trámites, Jon huyó del campus de Deux Batons como un conejo huyendo. Al mismo tiempo, lloró por Hagrid, que todavía estaba alegre y permaneció en la plaza de la fuente. Capítulo 200 Auror no confiable, parte 2. Jon solo tuvo unos días para descansar en Francia. También aprovechó estos días para visitar atracciones famosas como Notre Dame de París, el Palacio de Versalles y la Torre Eiffel. Después de recibir la respuesta de Madame Maxime, se preparó para regresar a Inglaterra. Con la inauguración oficial del túnel del Canal de la Mancha en mayo de 1994, ahora solo se necesitan más de 3 horas para viajar de París a Londres en el Eurostar Express. Aunque el viaje fue fácil, Jon encontró algunos problemas menores después de llegar a Londres. El tren Eurostar Express paró en la estación de St. Pancras en Londres. Jon se bajó del tren y siguió a la multitud fuera de la estación de tren. De repente, una voz femenina sonó detrás de él. «Hola, ¿es usted el señor Christoph Patrick de Austria?» «Hola, ¿sí?»
Jon se dio la vuelta y vio a una chica de unos 20 años. Llevaba una camiseta de Weird Sisters y unos vaqueros remendados, y miró a Jon de arriba a abajo con sus ojos oscuros. Su cabello rosa chicle era particularmente llamativo. Además, tenía en la mano un folleto. Disculpe, ¿quién es usted? Jon frunció el ceño y preguntó en voz baja. Bajó la mirada y vio la varita en la cintura de la otra persona. La otra persona parece una bruja, pero ¿por qué sabe su nombre? La bruja no respondió a su pregunta, sino que miró el folleto que tenía en la mano y continuó preguntando. Eres de la Academia de Magia de Auxbatons y vas a Hogwarts como estudiante de intercambio durante un año, ¿verdad? Así es. Jon asintió. El Ministerio de Magia recibió ayer una carta de la Academia de Magia de Beauxbatons. La bruja le explicó a Jon. Cualquier mago extranjero que llegue a Inglaterra debe pasar una inspección de mercancías peligrosas, y los magos menores de edad también deben registrarse. Entonces, tengo que ir contigo al Ministerio de Magia británico, ¿verdad? Jon preguntó de nuevo. ¿Sí? La bruja asintió y le tendió una mano a Jon. Puedes llamarme Tonks, una auror británica. Los dos se estrecharon la mano. Venga conmigo. Tonks le hizo un gesto a Jon. Primero vayamos a un lugar lejos de los muggles. Los pasos de Tonks eran ligeros y Jon tuvo que realizar un esfuerzo considerable para seguir su ritmo. Cuando pasó frente a un espejo grande, se detuvo y se miró críticamente en el espejo. No creo que el rosa me quede bien. Ella tiró de un mechón de pelo puntiagudo y dijo ansiosamente. ¿Crees que hace que mi cara se vea demasiado gorda? Está bien, Jon asintió. Sí, eso es cierto. Tonks asintió pesadamente, luego cerró los ojos fuertemente con una expresión nerviosa. Un segundo después, su cabello se volvió violeta. Se ve genial, ¿verdad? Dijo, examinándose nuevamente en el espejo, girando la cabeza de un lado a otro para mirar su cabello desde todos los ángulos. Nada mal. Jon asintió nuevamente y preguntó, ¿eres un metamorfómago? Así es. Tonks dijo con una mirada orgullosa en su rostro. Eso significa que puedo cambiar de apariencia a voluntad. Durante mi entrenamiento de auror, obtuve la puntuación más alta en ocultación y disfraz sin tener que estudiar nada. Es increíble. Siguiendo caminando hacia adelante, Tonks continuó murmurando. Por parte de mi madre ella venía de una mala familia de magos, y mi padre era hijo de muggles. ¿Y tus padres, Patrick? Mis padres eran ambos magos y murieron cuando yo tenía 3 años. Jon no tuvo más remedio que contar el origen de este cuerpo. Lo siento mucho. Tonks miró a Jon en tono de disculpa. Tras permanecer en silencio durante decenas de segundos, no pudo evitar parlotear de nuevo. Los estudiantes de intercambio son bastante raros en Hogwarts, al menos yo no me encontré con ninguno en los años que estuve allí. Por cierto, todavía tienes que pasar por la ceremonia de selección. Al llegar a Hogwarts espero que te seleccionen en Hufflepuff. Mi padre y yo nos graduamos allí. Slytherin no está mal, mi madre es de allí. De verdad está bien que hablemos abiertamente sobre magos, selección, muggles y cosas así aquí. Jon no pudo evitar bajar la voz y recordó suavemente. Al parecer muchos pasajeros a su alrededor los miraron de reojo debido a la fuerte voz de Tonks. Oh. Tonks rápidamente se tapó la boca y miró a su alrededor. Lo siento, es la primera vez que salgo sola en una misión. El entrenamiento de auror dura 3 años, y lo completé el pasado noviembre, y a Kingsley siempre le he tenido antipatía por ser demasiado imprudente y un poco torpe, así que no me dejaba salir sola. De verdad, Jon aceleró rápidamente el paso, temeroso de atraer más la atención muggle. Sintió en su corazón que Kingsley Shacklebolt tenía razón sobre Tonks. Finalmente, llegaron a un callejón remoto fuera de la estación de tren. ¿Puedes aparecerte? Tonks preguntó. Jon negó con la cabeza. Así es, eres tan joven. Tonks le dio una palmadita en la frente. Entonces agárrate a mi brazo. Jon extendió su mano derecha con sentimiento de culpa, pero luego la retiró rápidamente. ¿Está realmente bien? Preguntó preocupado. Tonks volvió a rascarse la cabeza. No debería haber problema, aunque nunca he intentado usar aparición con nadie más. Jon no pudo evitar dar 2 pasos atrás. Aparición es un hechizo muy peligroso, porque para un usuario no experto, a menudo causa graves consecuencias como decapitaciones, piernas rotas y decapitaciones. Si fuera Dumbledore, habría extendido su mano sin dudarlo. Pero ahora era Tonks, y él siempre sintió que ella no era muy confiable. ¿Qué tal si tomamos el metro? Jon preguntó tentativamente. Está bien, está bien.
La cara de Tonks no mostró ningún disgusto, sino que se emocionó. ¿Es este el metro Mugle? No lo he usado antes. John no estaba seguro de que llevar a Tonks en el metro fuera la decisión correcta. Al mismo tiempo sospechó que había violado gravemente el estatuto del secreto mágico en la última hora. Tonks era como una niña pequeña. Primero cogió una moneda del metro y armó un escándalo. Dudó un buen rato a la salida del metro. Casi sacó su varita cuando vio una foto de una hermosa mujer en bikini. Sin embargo, esta debería ser una forma un poco más segura de llegar al Ministerio de Magia. Finalmente llegaron a una calle lúgubre y pequeña con solo unas cuantas oficinas de aspecto destartalado, un pub y un autobús. En la parte trasera del autobús hay una destartalada cabina telefónica roja. Antes finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliáfora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Gianeap, Huaxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Admed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Giovanni Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor R.P., Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y así termina este video. Si quieres continuar con esta historia, en el canal encontrarás más capítulos disponibles.